Las disposiciones imperiales sobre la residencia del natural en América y en particular en Chile señalaban que el indígena no debía ser desplazado de sus ámbitos originarios. No podía vivir en el temple de otra tierra. Pero sin duda los españoles estaban en condiciones de quebrar la ley, lejos de la mano del monarca y lejos de la mirada de las autoridades. Y se produce, a fines del siglo XVI y comienzo del siglo XVII, se produce un proceso de traslado de comunidades al interior de las haciendas. Surgen lo que el profesor Mario Góngora, un gran colonialista, denomina los indios de estancia. Creo que los indios de estancia marcan el comienzo de lo que podríamos denominar el proceso de mestizaje. Ya nos habíamos referido en capítulos previos al casamiento, a la unión de la sangre de españoles y habitantes originarios de Chile Central. Pero ahora estamos en presencia de un proceso social, un proceso en el cual el hombre sacado de su tierra, llevado a una tierra diferente, donde debe forjar su vida y su sustento, y la forja ahora en alianza con españoles pobres, con peones, con sujetos de casta, vale decir, hijos de negros, pardos, zambos, mulatos, y además con indígenas que son traídos a Chile de otras regiones del continente. Indígenas que provienen del Tucumán, indígenas que provienen de la provincia de Cuyo, indígenas que son capturados en la guerra de Arauco, indígenas que provienen de Chiloé. Y se va produciendo una mezcla en el seno de las estancias que en términos de estatus une a hombres españoles ricos, a hombres españoles y mujeres pobres, a indios libres de Chile Central, a indios esclavos de la Araucanía, a indios que se ha contratado de la región trasandina y también a indios reyunos, como se les denomina, que son algunos de los habitantes de las islas del archipiélago Chilote. Vale decir, en el seno de la estancia hay sujetos con diferentes estatus jurídicos. Pero desde el punto de vista histórico, quizás lo más interesante es que allí se produce la amalgama de culturas, la amalgama de lenguajes, y se produce lo que la historiografía denomina el mestizaje. Un mestizaje que tiene una raíz en la estancia, un mestizaje que va a generar una cultura propia y distinta a las culturas que pueden surgir allí donde diferentes grupos se unen. Vale decir, hablar del mestizaje en Chile es hablar de una forma peculiar de unión de varias culturas que solamente cohabitan en este espacio, en este caso en Chile Central. Y entonces, hablar de mestizaje en Chile es hablar de un verdadero crisol, no solo de sangre, no solo de cultura, sino también de modos de vida, de modos de producción y por sobre todo de productos que van confluyendo a estas regiones y van configurando economías y modos de vida que son peculiares a la región. Curiosamente, en Chile el mestizaje es siempre visto como una expresión de degradación cultural y además se ve como un proceso de pérdida de la cultura aborigen en beneficio de una cultura supuestamente superior que sería la española. Pero frente a eso tenemos que dejar constancia de que efectivamente el mestizaje que se produce en Chile Central es un mestizaje que podríamos llamar mapuchización. Los sujetos que provienen de afuera se ajustan a las condiciones locales y siguen las pautas culturales de los sujetos originarios. Por eso, por ejemplo, el juego es el juego de chuecas. Por eso la sociabilidad se produce en estas fondas, en estas ramadas improvisadas en los campos. Por eso las fiestas se celebran, por ejemplo, en junio, que es la época de Huechupantu, del Año Nuevo Mapuche, ¿no? Junio. Y entonces tenemos que estar atentos. El calendario colonial tiene otra cronología, no es el calendario actual de los chilenos. Es un calendario que está regido por los usos y costumbres y prácticas sociales del mundo mapuche originario. ¿Para qué vamos a hablar de los ponchos? ¿Para qué vamos a hablar del uso de la cerámica? Que obviamente son también de origen mapuche. Y cuando digo mapuche aquí, estoy incluyendo en ese mapuche a los Promaucaes, a los Cachapoal, a los Aconcagua, a los Mapochoes, a los Maipoches. Vale decir a los diferentes pueblos
que habitan Chile central durante el periodo colonial, que son la base, tanto demográfica como cultural, de lo que después alguien iba a denominar la raza chilena. El mestizaje, por sobre todo, es transitar. Es un tránsito de personas y un tránsito de productos. Y ese tránsito se denominó vagabundaje. Se vio a los hombres y mujeres cruzar Chile central desde el Maule hasta Coquimbo, llevando ponchos consigo, llevando productos de la tierra y trayendo productos de la tierra. Recién ahora los historiadores se han interesado, por ejemplo, en las caravanas de carretas que transportan el pisco, el aguardiente, desde la zona del norte chico hasta los inmensos y ricos mercados de lo que así se llama la Araucanía. Vale decir, Chile es un país que es cruzado de norte a sur por caravanas, por hombres y por mujeres que van con el producto o van en busca del producto. Son muy interesantes, por ejemplo, las declaraciones que realizan un grupo de mapuches acusados de brujos en Chillán en 1738. La principal bruja o machi del grupo proviene de Cautín. Y aquí estamos pensando un país que está en guerra con los araucanos, pero donde una mujer de Cautín, vale decir del actual Temuco, vive en Chillán y actúa y opera como machi de la comunidad mapuche de Chillán. Un proceso muy interesante que estudió la profesora Oldenis Casanova, en el cual más de 40 mapuches de Chillán fueron torturados, fueron interrogados y fueron acusados de brujos para finalmente ser absueltos de todo cargo porque se descubrió que no era más que una calumnia que se había levantado contra ellos por el vecindario y particularmente por el vecindario noble de la ciudad de Chillán. Pero el tránsito de los hombres y de las culturas y de los productos también fue un tránsito, podríamos llamar, genético. Un tránsito que no solo mezcla sangres, sino que va dejando una secuela de hijos por el país. Es la época, fin del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, en que surgen los huachos. Vale decir, aquellos hijos que nunca conocieron a su padre, porque su padre tuvo un encuentro casual con su madre en algún momento de su existencia. La historia de los huachos es probablemente la historia de la gran mayoría de los chilenos de la época. Es una historia de mujeres que luchan, que se desenvuelven, que producen la vida material a partir de la cual sobrevivirán sus hijos y los chilenos de la época. Y también es la historia de hombres que en su tránsito van dejando esta huella que podríamos denominar de infamia tras de sí. Creo que la combinación de vagabundaje, mestizaje, mapuchización es lo que eventualmente lleva a esta formulación de un concepto negativo del mundo popular. Un mundo popular que desde las clases poderosas se considera flojo y por sobre todo irresponsable. Porque en ese mundo popular los hijos se están criando, por así decir, bajo la mano de Dios. Pero visto desde otra perspectiva, tendríamos también que pensar que si bien los hombres van regando el territorio de hijos, allí también van surgiendo mujeres que como verdaderos robles de esta cultura son quienes dan sustento, albergue y reproducen a esa sociedad popular. Son mujeres solas, son mujeres empresarias, son mujeres audaces, son mujeres atrevidas, son mujeres de mucho carácter que van construyendo ese mundo plebeyo desde la nada misma hasta ir poblando este país. Entonces la historia del mestizaje, podemos decir, tiene un aspecto que quizás sea reprochable, el que los hombres dejan hijos y no asumen sus responsabilidades. Pero también es la historia de unas mujeres valerosas, de unas mujeres, como dije antes, muy habilidosas en la gestación de los medios de subsistencia para sus respectivas familias. De allí que hablar de la historia del pueblo chileno durante estos siglos, quizás debiéramos usar un nuevo concepto, hablar de la puebla chilena, porque es un pueblo fundamentalmente femenino. Y esto que estoy señalando aquí se proyecta hacia el siglo XIX y hacia el siglo XX, ¿no? Y se proyecta en el sentido de que, por ejemplo, las primeras proletarias
de las industrias en el siglo XIX son mujeres, no son hombres. Y el movimiento obrero chileno que describen los historiadores es un movimiento fundamentalmente femenino. Pero todo esto dice relación con la fusión de culturas. ¿Y qué fusión? ¿De qué culturas? De esa cultura en que el lonco o el hombre mapuche tiene 5 o 6 mujeres, esas mujeres trabajan y producen los ponchos, producen la comida, pastorean los animales. Esas mujeres, con esa cultura, eso es lo que se lega a estas mujeres de Chile Central y que les permite ser mujeres independientes y activas. Y entonces tenemos que imaginar un país plagado de ranchos, habitados por mujeres con 5 o 6 hijos pequeños, que viven aisladas, pero que saben enfrentarse a los peligros que encierra la vida en un país que prácticamente carecía de gobierno, que no tenía policía y en el cual los dispositivos de seguridad no eran más que aquellos que proporcionaban el respeto que puede inspirar una persona a los demás.